¿Sabe usted qué es la salvación del alma? Si le tocara partir esta noche a la eternidad, ¿cree usted que su alma sería salva? El hombre es un ser tripartito, compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo vuelve a la tierra cuando muere y se vuelve polvo. La Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y el alma, también la Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Ahora, donde cualquier persona profese alguna religión, hay una fe en una vida después de la muerte, una vida que va más allá de entre los muertos, otra vida. Las religiones en el mundo, todas creen en una vida después de la muerte. Judíos, musulmanes, católicos y por ende los cristianos. Los egipcios se preparaban, los faraones en sus rituales, cuando moría un monarca de esto, le preparaban para ese tránsito de la vida de entre los vivos a la otra vida. Los incas, los mayas, los aztecas, todos estos creían firmemente en que había otro mundo que era más allá de los vivos. Este tema, mis primeros pasos de fe, aquí te vamos a hablar de ese primer paso tan importante como es recibir la salvación del alma. A través de las escrituras tú podrás estar seguro si tu alma es o no salva. A partir de este tema tú podrás estar convencido, como lo dice la Biblia, que aquí mientras vivimos podemos recibir esa salvación tan importante. La salvación es el regalo más importante que el hombre ha recibido de parte de Dios. Dios nos salva primero cuando aceptamos la muerte expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La palabra salvación viene del griego sotería, que significa liberación y protección. Esta salvación no tiene ningún costo monetario, solo se puede obtener mediante la fe en Jesucristo cuando lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras almas. En Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Jesucristo es, según la Biblia, el único Salvador y único mediador entre Dios y los hombres, según lo dice el libro de Hechos capítulo 4 verso 12 y primera de Timoteo capítulo 2 verso 5. Allí usted puede corroborar que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo. Todo ser humano ha pecado. Jesús vino al mundo para limpiar esos pecados que había cometido toda persona en esta tierra. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. No importa de qué tamaño y qué cantidad de pecados hayas cometido durante tu vida hasta esta fecha. Si aceptas al Señor y crees que el poder redentor de esa sangre que derramó en la cruz del Calvario puede hacer esa obra, tú serás limpio de todo pecado. ¿A quiénes vino a salvar el Señor Jesucristo? Él vino a salvar a todos los pecadores. Eso lo dice primera de Timoteo capítulo 1 verso 15. Pablo escribe a Timoteo y le dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pablo se consideraba el más pecador, pero aún así Jesucristo vino, él dice, y me salvó a mí. A ti también el Señor. No importa, como ya dije, qué tipo de pecado, qué cantidad de pecados hayas cometido. Pablo fue una persona que fue violenta, asesino, persiguió a los apóstoles, la iglesia primitiva, pero aún así el Señor lo salvó y se convirtió en uno de sus principales apóstoles. ¿Cómo se recibe la salvación? La salvación se recibe creyendo en Jesucristo y, como ya lo hemos dicho antes, recibiéndolo como Señor y Salvador. Juan capítulo 1, el Evangelio, versículo 11 y 12, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí encontramos entonces que cuando una persona lo recibe como su Señor, Dios lo hace su hijo y por ende es salvo.
¿Cuándo yo debo recibir o aceptar esa salvación? Pues la respuesta debe ser hoy mismo y en este mismo instante, como lo señala 2 Corintios 6:2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, dice, es el tiempo aceptable. He aquí ahora es el día de salvación. ¿Qué ocurre en mi vida al momento que recibo esa salvación? Mi nombre viene a ser inscrito en el libro de la vida del Cordero. Evangelio según San Lucas capítulo 10 verso 20 dice, el mismo Señor Jesucristo, pero no regocijéis que los demonios se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre están escritos en los cielos. Y en Apocalipsis capítulo 20 verso 15 dice, y el que no halló inscrito en el libro de la vida del Cordero fue lanzado al lago de fuego y azufre. Ok, la salvación entonces es el mejor regalo y se obtiene cuando tú pones tu fe en Jesucristo. A partir de ese momento que tú haces una oración y pones tu fe en Él, puedes decir con toda seguridad, mi alma ha sido salvada, porque para eso vino a morir Jesucristo en la cruz del Calvario, para salvar a todos los pecadores. Esa alma que estaba condenada por el pecado, Jesucristo vino a salvarla en la cruz. Amigo, que estás hoy recibiendo este mensaje, te invito allí donde tú estás, donde te encuentras, repitas estas palabras. Padre Celestial, reconozco que he pecado, te pido perdón y ruego que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Señor y Salvador de mi alma y pido que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida del Cordero hoy mismo. Amén. Si has hecho esta oración, cree con toda la fe que tu nombre y tu alma ya pertenecen a la familia del reino de Dios. Que Dios te bendiga.